Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa, y en esta oportunidad con el propósito de poder compartir un tema de suma importancia, el cual definitivamente todo cristiano debe de conocer, y principalmente aquellos que en algún momento se han considerado de Cristo, pero que están perseverando en una doctrina del catolicismo y no en la de Cristo. Yo les quiero pedir que antes de pasar por alto este video, antes de censurar este video, que le prestes atención, porque lo que vamos a hablar lo haremos con todo un sustento en las Sagradas Escrituras. Sé que hay una gran batalla en los corazones respecto a este tema, principalmente en aquellos que fueron criados en la religión tradicional. Sin embargo, esa religión tradicional no conduce a la salvación, sino que a la perdición. Y quiero aclarar que el título de este tema, la gran ramera, no está directamente hablando en contra de María, ni directa ni indirectamente, sino que la gran ramera, la Biblia la describe como una entidad espiritual negativa que, por supuesto, Dios la destruirá, hará con ella un juicio terrible. Sin embargo, la frase la gran ramera no está orientada en ofender o insultar a María. Que Dios nos libre, ya que María es bienaventurada, es bendita entre todas las mujeres, ya que es un vaso elegido por Dios para que el verbo se manifestara en carne. Dicho esto, quiero comenzar leyendo la escritura, precisamente lo que dice en la Biblia. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Juan capítulo 6, versos 59 al 61. Y vamos a ver lo que ocurre cuando Jesucristo está en su ministerio terrenal. Juan 6, 59 al 61, en el nombre de Jesús. Dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Atención a eso, ¿esto os ofende? Eso precisamente es lo que ocurre con muchos religiosos, y es que las palabras de Dios les ofenden. Y aquí precisamente estamos viendo que se trataba de discípulos, es decir, gente que ya estaba recibiendo doctrina, pero Jesús les pregunta y les dice: ¿esto os ofende? Es decir, que mucho que se cree religioso, que se cree seguidor de la verdad, en algún punto la verdad le puede ofender. Y esta parte es importante que le prestemos atención, porque definitivamente las verdades de Dios en muchos casos no encajan con enseñanzas que nos han trasladado en muchos casos de generación en generación, y en algunos casos también desde la infancia. Y eso es lo que ha ocurrido con el catolicismo, que la Biblia habla claramente de sus prácticas y cómo son censuradas. Realmente el catolicismo, desde el punto de vista bíblico, está aplazado. Pero para esto tú tienes que prestarle atención a la Biblia y también ser sincero contigo mismo o sincera contigo misma, ya que este tema está sustentado en la palabra de Dios. Ahora, espero que no te ofendas con esto, porque el objetivo de este mensaje no es ofender a nadie, sino despertar por medio de la Escritura aquellos que con un sincero corazón tratan de alcanzar la salvación. Ok, cuando seguimos revisando en la Biblia nos damos cuenta que aparece algo bien tremendo en el libro de Jeremías capítulo 44, versos 16 y 17. Todavía esto es como una introducción para que preparemos nuestros corazones para entrar de lleno en el tema la gran ramera. Jeremías 44, 16 y 17, dice la Biblia: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso, atención, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Si prestamos atención, esto es una gran enseñanza,
data de cientos de años antes que Cristo llegase a la tierra en el ministerio que él desarrolló por 3 años y medio. Esto data del tiempo de Jeremías, son cientos de años antes de la llegada de Jesús y para este momento pues estamos hablando de miles de años. Sin embargo, ya para ese tiempo había un ataque terrible, de manera que ya había una especie de culto para la reina del cielo, a quien le derramaban libaciones, y lo habían hecho de generaciones en generaciones. Ahora, lo tremendo es que también la Biblia describe que esta era una práctica que la hacían los padres de esta gente, sus reyes, sus príncipes, y lo hacían en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y ellos hablan de una prosperidad, hablan de abundancia de pan, porque ese es uno de los grandes errores, que la gente trata de sopesar si están en bendición, bendición entre comillas, por supuesto, o no, pesando con lo económico o con lo material. Pero es interesante que al inicio aparece algo fuerte, y es precisamente que ellos dicen que la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, que ellos se iban a basar en su propia filosofía, en su propia interpretación, pero para alcanzar la salvación tenemos que basarnos en las Sagradas Escrituras, porque Jesús habló que ellas son las que dan testimonio de él y que en él es donde hay vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por medio de él. Entonces, definitivamente no podemos basar nuestra búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios, en filosofías humanas, en tradiciones. Precisamente ese ha sido el espacio que las tinieblas ha aprovechado para que esa entidad conocida como la gran ramera o la iniquidad o la reina del cielo se aproveche de manera que entren por generaciones en un movimiento que ofende a Dios, que definitivamente les aparta de la salvación a esas almas que están en esas prácticas. Muy bien, cuando vamos avanzando en esto nos podemos dar cuenta que esto es bien fuerte, al grado que cuando revisamos ya adentrados en el tema, en Apocalipsis capítulo 17, tenemos que entender que ese es el libro donde Dios trata de alertarnos acerca de esta situación, porque ocurre que en el capítulo 17 se dan una serie de detalles tan fuertes que solamente un ciego no se daría cuenta que la Iglesia Católica tiene mucho que ver en las operaciones de la gran ramera. No es exactamente la Iglesia Católica la gran ramera, es parte de un movimiento que es un movimiento de iniquidad que data desde el tiempo incluso de cuando el profeta Jeremías estaba tratando de alertar a aquella gente. Entonces, pero en Apocalipsis 17, del verso 1 en adelante, comenzamos a entender por medio de la Biblia que la Iglesia Católica está desarrollando cosas que realmente Dios desaprueba, y que la Biblia muestra con gran detalle cómo la Iglesia Católica tiene las características que corresponden a las operaciones de la gran ramera. Apocalipsis 17:1 dice, en el nombre poderoso de Jesús: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ok, recordemos que esto es una sentencia de parte del juez de los jueces. No se trata de una situación liviana, sino que se trata de una situación ya de juicio. Ahora, dice en el verso 2, capítulo 17 de Apocalipsis, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra fornicación bíblicamente también es aplicada a la idolatría. También la palabra adulterio se aplica también a la idolatría. Pero es interesante que cuando revisamos la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, menciona que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Y me impacta que los reyes o los presidentes, cuando toman el control en algún país, lo primero que hacen muchos de ellos es viajar al Vaticano, o entre sus diligencias iniciales es viajar al Vaticano a besarle la mano al Papa de turno, a humillarse, a inclinarse delante del representante de una religión que la Biblia con gran detalle muestra que esa religión solamente tiene nombre de que vive, pero que están muertos, porque practican una serie de cosas que, aunque mencionan cosas santas como
el nombre del Dios eterno, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando revisamos sus prácticas están realmente desaprobadas por Dios en el contexto bíblico, porque el filtro es la Biblia, no nuestra opinión. Ok, dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra, textualmente dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Explicamos que la fornicación y el tema de la idolatría están íntimamente ligados. Ahora dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Terrible. Ok, cuando revisamos que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, podemos entender que esos nombres de blasfemia están relacionados con ese montón de santos a quienes le rinden culto, que se volvieron para Dios todas unas blasfemias, todas sus letanías, todas sus frases que le dirigen a supuestamente a la Virgen María, que no es a ella realmente, porque la verdadera Virgen María no escucha esas oraciones, porque de hecho eso es como orar a los muertos, porque ella no está en esta dimensión nuestra. Entonces todo el que quiera clamar a alguien que estuvo en esta dimensión y se fue y no está aprobado definitivamente es una Biblia que se realice, pero el que lo hace está clamando a los muertos. El que trata de clamar a María está clamando a los muertos, algo que está prohibido por Dios. Ahora, interesante que cuando revisamos esto nos damos cuenta que le rinden culto a una cantidad de ídolos, a una cantidad de santos, entre comillas santos, y termina la gente desarrollando una práctica religiosa totalmente apartada del propósito de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla que esa bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, me impacta poderosamente porque ellos están llenos de una serie de ritos dirigidos a santos, a entidades que definitivamente las tinieblas se aprovechan de ubicarse en esa operación para engañar. Ha sido claro como en videos que están incluso en las redes sociales disponibles, se ven que incluso imágenes de ídolos, incluso supuestos Cristos, se mueven los ojos, y sabemos que ahí Dios no tiene nada que ver, porque de hecho esa práctica de poner imágenes supuestamente de Dios está prohibida. Ahora, sí se ha registrado cómo esas imágenes mueven los ojos, mueven las cabezas, y entendemos que ahí se cumple el texto, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. La pregunta es entonces, ¿quién habita ahí? Pues sabemos que una serie de espíritus inmundos que en realidad se aprovechan de la idolatría. Ahora, quiero, antes de ir avanzando con esto, mencionar que es bien interesante entender que los santeros y todos aquellos que se desarrollan la brujería y cosas de ocultismo tienen gran afinidad con las prácticas del catolicismo. Y en una ocasión incluso también tuve la oportunidad de hablar con un espiritista que mencionaba que él se congregaba en la Iglesia Católica, pero él era espiritista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees tú que tienen tanta afinidad con el catolicismo? Porque el catolicismo en realidad no honra al Altísimo, sino que honra en forma indirecta a las tinieblas. Lo que pasa es que usan una fachada donde hacen creer a muchos que ellos están en la verdad cuando están en la mentira. Recordemos que la Biblia habla del falso evangelio, habla también de los falsos cristianos, falsos ministros. La Biblia habla mucho al respecto, pero tremendo que también dice la Biblia en el verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Solamente esa frase de púrpura y de escarlata es ya una señal tremendamente fuerte, porque los cardenales, los dos colores básicamente reconocidos, los dos colores que los categoriza a ellos, son precisamente la púrpura y la escarlata. Tú puedes decir, sí, pero es casualidad, pero es que son demasiadas casualidades que muchas de las cosas que la Biblia describe en esa operación de la gran ramera las porta el catolicismo. Entonces, dice la Biblia de manera clara en el capítulo 17 de Apocalipsis que la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Y cuando dice mujer, pues se está refiriendo a una entidad religiosa. Ok, a una entidad de las tinieblas que opera por medio de una entidad religiosa. Ok, dice, y adornada de oro, de piedras preciosas. Oiga bien, y adornada de oro, de piedras preciosas,
y dice también y de perlas. Ok, es evidente la cantidad de oro y de piedras preciosas y elementos de alto valor que están en muchos de los lugares de culto del catolicismo. Es enorme la cantidad de cosas que le llaman ellos reliquias, que están repletas de oro, adornos de cosas realmente que si se vendieran se podría apalear enormemente las hambrunas que hay en África, y no solo en África, sino que en Latinoamérica. Pero eso es un tema tremendo, porque no estarán dispuestos a ceder tanta riqueza y perder el poder económico, porque para ellos el poder económico tiene una gran importancia. Recordemos que el considerado más grande terrateniente de la tierra es precisamente el que le llaman el Papa. De hecho, la palabra Papa es toda una aberración, porque Jesucristo dijo: no llaméis padre a nadie en la tierra. Por supuesto, Jesús se refería en términos espirituales o religiosos. Está totalmente prohibido llamarle padre a alguien en la tierra, y eso es lo que se hace con los curas y lo que se hace con el que tienen como máximo líder, le llaman Papa, quien es considerado también el máximo terrateniente debido a que él gobierna todas las propiedades que se atribuyen básicamente a las arcas del Vaticano. Ok, de hecho la palabra Vaticano, investígala. Incluso la palabra Vaticano tiene algo también ahí fuerte que no debes de ignorarlo, porque no es una palabra que esté libre de significados que tienes que revisar. Te lo dejo de tarea. Ok, definitivamente cuando seguimos viendo este capítulo 17, verso 4, dice también: y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora yo te pregunto, ¿qué otra religión a nivel mundial usa un cáliz de oro? Dime tú, ¿qué religión utiliza un cáliz de oro? Dímelo. ¿El Islam? No. ¿Los evangélicos? No. ¿Los hindúes? No. Solamente el catolicismo utiliza un cáliz de oro en el desarrollo de su culto. Y la Biblia habla que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, idolatría. Porque recordemos que aunque hacen alusión al vino de la Santa Cena, ellos están en prácticas realmente que hacen a un lado el verdadero significado de la sangre de Cristo, y no van al significado directo de la sangre de Cristo, sino que se van a otras cosas que son idolátricas, y es donde Dios los señala. Ok, interesante que también en el verso 5 del capítulo 17 de Apocalipsis, la Biblia dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto es bien interesante que lo entendamos, porque está diciendo la Biblia que es de donde sale, de donde emerge, de donde se desarrollan una serie de cosas que han aquejado a la raza humana de alguna manera, porque es una entidad que opera incluso desde los días de Jeremías. Ahora, dice que en su frente hay un nombre escrito y que es un misterio, dice la Biblia, y es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ok, también se ha publicado y se ha contado cómo el gorro que utiliza, o la mitra que utiliza el conocido como el Papa, entre comillas Papa, porque ya lo mencionamos, que si me toca mencionar esa palabra no es porque yo esté a favor de lo que tratan ellos de enseñar, sino que es como así lo conocen, pero está desaprobada esa palabra. Ahora, en la mitra o gorro que utiliza el Papa, se dice que está la palabra Vicarius Filii Dei, y esa frase Vicarius Filii Dei resulta que cuando se hace la numerología en números romanos, precisamente cuando se calcula qué número arroja cada una de esas letras, el significado o el resultado es 666. Y resulta que también la Biblia habla que hay que calcular el número de la bestia, y que el resultado de ese cálculo, pues la Biblia enseña que es 666. Pues ha sido explicado, publicado, y se ha predicado mucho cómo Vicarius Filii Dei es 666 en el valor numérico. Pero resulta que aún con estas evidencias, muchos siguen ciegos
no queriendo ir en pos de la verdad, sino de seguir una tradición. Recordemos que Jesús fue claro y enseñó: vosotros invalidáis el mandamiento por guardar vuestra tradición. Y esa religión está llena de tradiciones al grado que hacen a un lado la Biblia y comienzan a practicar una serie de cosas que son tradiciones que datan de hace mucho tiempo, pero en realidad apartadas de la palabra de Dios. Algunos dicen la Iglesia Católica fue la que fundó Jesucristo. Eso es totalmente falso, porque la Iglesia Católica emerge en el tiempo donde Constantino les dio poder a los religiosos, pero Constantino ya incluso data de mucho tiempo después de que Cristo viniese a la tierra. Ahora, interesante que muchos sostienen de manera equivocada, porque desconocen la historia, sostienen que el catolicismo es la que fundó Jesús. Ok, imaginémonos que fuese cierto eso. Significa que entonces cayeron en una apostasía, porque las prácticas que desarrolla el catolicismo están fuera de la Biblia. Si fue el catolicismo lo que Jesús fundó, en algún punto se desviaron, porque tú no miras a Jesús y a los discípulos con rosarios. Tú no miras a Jesús y a los discípulos orando a María. De hecho, cuando Jesucristo en las bodas de Caná, tú conoces que fue invitado él y sus discípulos, María dijo: no tienen vino. Y Jesús no la trató como intercesora. Seguramente Jesús sabía lo que haría en las tinieblas, ubicando esa figura maternal de Jesucristo, esa figura, ese vaso que usó Dios para que viniese Jesucristo, lo iban a utilizar para la idolatría. Entonces Jesús le llama a ella: mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún ha llegado mi hora. Entonces, incluso esa frase que María le dice: no tienen vino, los católicos tratan de usarla como sustento de que ella es intercesora. La Biblia habla de manera clara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo Jesús el Señor. La Biblia lo dice de manera tajante, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, de hecho, también dice la Biblia que 3 son los que dan testimonio en el cielo, y habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dice 3, no 4. ¿Dónde está María? No hay espacio para ella. Los 3 que dan testimonio en el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esto es bien fuerte, pero la religión es tan atrevida que llega al grado de cauterizar las conciencias de los seguidores, precisamente porque son operaciones de las tinieblas. Ahora, qué interesante que cuando revisamos nos podemos dar cuenta que en el verso 6 del capítulo 17 de Apocalipsis dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok, sabemos de la Inquisición. Solo hablar de la Inquisición es un tema completito para desarrollarlo. Pero ¿quiénes desarrollaron la Inquisición? La Iglesia Católica, donde incluso en España fue el foco de mayor vejamen contra miles de personas que hacían los religiosos, los líderes católicos, hacían una serie de juicios totalmente injustos que ya incluso quedaron en ridículo cuando la ciencia demostró que algunas cosas que ellos consideraban herejías, la ciencia demostró que no eran herejías, sino que eran realmente demostrables por medio de la ciencia. Por ejemplo, que no está todo alrededor de la Tierra, sino que todo gira alrededor del Sol. Galileo mencionó que no era precisamente alrededor de la Tierra que giraban los astros, sino que alrededor del Sol. Eso ya fue un motivo para llevarle a juicio y provocar una gran persecución en contra de esa persona que estaba hablando conforme a ciencia. Entonces, desde ahí ya podemos darnos cuenta cómo se dan situaciones terribles. Ok, de hecho, la Inquisición fue tan destructiva que aquel conocido como el Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente por las atrocidades cometidas en la Inquisición. Ok, el que haya pedido perdón no es una muestra de arrepentimiento, y les explico por qué. Porque piden perdón porque no pueden negar la historia, pero cuando revisas las prácticas te das cuenta que no han hecho cambios. Ellos siguen haciendo situaciones religiosas que meten a las almas en problemas con Dios. Ahora, lo tremendo de esto, amados hermanos y amadas hermanas, es precisamente que hay un solo camino para llegar a Cristo, pero muchos caminos para ir al infierno. Y son muchos los caminos que
que están presentando los católicos supuestamente para ir al cielo y no son caminos hacia el cielo, porque presentan santos, santas y una serie de liturgias terribles que están alejadas de la palabra de Dios. Ahora, volviendo a lo que la Biblia menciona del derramamiento de sangre que ha hecho la Iglesia Católica, la Biblia dice en Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Sabemos claramente que la Inquisición es una tremenda muestra y eso es realmente lo que se registró. Cuántas cosas están en lo oculto, cuántas cosas se han hecho donde no se ha ventilado a la sociedad o a las sociedades de esas épocas. Ahora, es tremendo esto porque si revisamos más profundamente nos damos cuenta que esa Inquisición está ligada con la persecución por creer únicamente en Jesucristo. De hecho, hay un gran error cuando los supuestos cristianos católicos, porque no son cristianos, en realidad son marianos, porque honran más a María que a Cristo, y cuando ya les hace ver que es en Cristo que tienen que poner la mirada, resulta que entran en conflicto, porque no pueden tener solo a Jesús en su corazón, es porque no son monoteístas, sino que son politeístas, idólatras, en otras palabras. Ok, cuando revisamos esto, nos damos cuenta que en el tiempo de Martín Lutero, ellos, los católicos, dicen que nosotros venimos de Martín Lutero. Falso. Nosotros venimos practicando las enseñanzas de Jesús. No nos basamos en Martín Lutero, ni tampoco hemos sido gente que en algún momento el catolicismo nos tuvo en su cuna o en su abrigo. No, hay muchos que han salido de ahí, eso es una gran verdad, son cantidades, pero no todos, porque muchos nos hemos basado en las enseñanzas de Jesús porque son las que nos han transformado, no los dogmas católicos. Entonces, ellos dicen que los evangélicos salimos de Martín Lutero. Eso es falso, porque antes de Martín Lutero ya habían evangélicos ortodoxos, evangélicos dispuestos a guardar la sana doctrina que Jesús implantó. Pero cuando aparece el catolicismo, de hecho la palabra catolicismo aparece en el año por primera vez pronunciándose, y en el tiempo donde operó aquel hombre del Imperio Romano, Constantino, le dio un tremendo poder a esa religión que ya estaba muy, pero muy realmente lejos de lo que es el cristianismo. Como bien decía hace un momento, si en algún momento ellos fueron parte de lo que Jesús enseñó, pues en otros se desviaron, porque no aparecen esas prácticas que ellos enseñan en la doctrina de Jesucristo. Y la Biblia dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira, enseña la Biblia. Entonces, esos delirios que ellos presentan, donde hacen clamores a santos, hacen clamores a ídolos o a supuestos cristos, son tremendos delirios que las tinieblas se aprovechan, y por supuesto Dios también juzgará aquel día, porque los idólatras no tienen acceso al reino de los cielos. Ok, qué tremendo lo de la Inquisición, pero la Biblia habla que esa mujer que se describe como la gran ramera, ya fue profetizada y fue vista ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Si hay una situación terrible que hizo el catolicismo, es la Inquisición. Fueron creativos en la forma de flagelar, en la forma de torturar, en la forma de dañar y oprimir. Era suficiente un mal juicio para declarar a alguien hereje, cuando lo que pretendían simplemente era quitar una vida. Y así hicieron miles y miles de veces, miles de vidas fueron cortadas por la Inquisición. Ok, cuando seguimos revisando nos damos cuenta, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ok, es bien interesante que cuando se habla del misterio de la mujer y de la bestia que la trae, en algún punto algunos hermanos pensaron que el texto de la bestia herida de espada y que sobrevivió, pues algunos creyeron que cuando a Juan Pablo II lo hieren y resurge nuevamente porque no muere completamente, creyeron que algunos hermanos creyeron que él era la bestia. Pues en realidad se concatenó bastante con lo dicho en la Biblia, que lo hieren y no muere específicamente en ese momento, sino que incluso él sigue un tiempo más con algunas situaciones físicas, pero continuó. Eso fue una razón para que muchos creyeran que él era la bestia. Pero la Biblia de hecho habla de varias bestias.
Pero qué interesante que la Biblia menciona que el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Es decir, que esa entidad religiosa está operando definitivamente paralelamente con la bestia o con ese espíritu del anticristo. Esto es bien tremendo porque la Biblia da detalles, pero categóricos, detalles muy claros. Y precisamente eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos alerta, que estemos sabidos de cómo operan las tinieblas, porque no ignoramos sus maquinaciones que enseñan las sagradas escrituras. Ok, habla la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Pero cuando seguimos viendo Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, ese movimiento religioso tendrá paralelismo o operará junto, dicho de otra forma, a la bestia. Por eso cuando se habla del anticristo y del falso profeta, muchos entendemos que el falso profeta será el papado, porque la Biblia muestra que el falso profeta pues será alguien que será tenido por profeta, pero que será falso. Es decir, alguien con cierto prestigio religioso que estará dándole respaldo a aquel tremendo líder mundial que será un dictador, que las tinieblas estará ayudándolo, y de hecho Satanás mismo estará operando en él, es el anticristo, pero también el falso profeta estará respaldándole. Y revisamos que en Apocalipsis 17:8 dice que la bestia que has visto era y no es, que está para subir del abismo, oiga bien, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, que hay un asombro como de maravillarse, como de darle la gloria por lo que están viendo. Pero de hecho la Biblia enseña que son personas que desde la fundación del mundo sus nombres no están en el libro de la vida. Entonces ya hay una predestinación ahí dicha en la Biblia de alguna forma, porque son gente que no tienen la luz. Yo sé que del catolicismo saldrá gente hacia la luz, porque no todos están para perdición. Pero la gran mayoría no quieren la luz, no quieren lo que dice la Biblia, porque se dejan dirigir por dogmas y no por la Sagrada Escritura. Pero ¿cómo van a salir? La Biblia dice, salir del medio de ella, pueblo mío. Significa que van a salir, pero van a salir de una manera con arrepentimiento, reconociendo que el único camino es Jesucristo. Y de hecho ya muchos han salido del catolicismo, porque Dios sigue rescatando gente no solo de la religiosidad, sino también de diferentes situaciones de perdición, de los vicios, de la farándula, de cuánta situación que ha aquejado y ha traído tropiezo al ser humano, a las almas, pero la religiosidad ha sido una de las más devastadoras, y de ahí Dios también sacará pueblo, porque dice la palabra, salid del medio de ella, pueblo mío. Ok, ahora dice la Biblia en el verso 9 del capítulo 17, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ok. Cuando se le menciona esto a los católicos, ellos tratan de decir que se refiere a Jerusalén. Negativo. Qué interesante que también los judíos que niegan que el capítulo 53 de Isaías se refiere a Jesús, ellos dicen que también se refiere a Jerusalén, dicen los judíos. Y los católicos, cuando tratan de desviar la verdad, o sea, los judíos niegan que Isaías 53 habla de Jesús, porque habla muy claro de él. Y cuando en esto se habla muy claro de la ciudad de Roma, que está con 7 montañas, el Vaticano, ellos dicen que se refiere a Jerusalén porque Jerusalén también tiene 7 montañas. Pero ya vimos que Jerusalén no tiene todo lo que describe este capítulo. ¿Dónde está el cáliz de oro de Jerusalén? ¿Dónde están todas las cosas que describe este capítulo? Se ven únicamente en el catolicismo. Ok. Cuando revisamos, dice la Biblia de manera clara esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí están los gráficos, ahí están las evidencias, ahí están los nombres de las 7 montañas o colinas. De hecho, así es conocido el Vaticano, la ciudad, o también Roma, la ciudad de las 7 colinas. Y la Biblia habla en Apocalipsis 17:9
acerca de que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aún así quieres más detalles. Si tú eres un religioso empedernido, seguramente esto te está ardiendo, pero si tú lo recibes con humildad, por eso dice la Biblia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, porque esto es de ser humildes, no ante un hombre, porque aquí tú no tienes que darle la razón a un hombre, sino a la Biblia. Yo te estoy enseñando esto por medio de la Biblia, no con opiniones personales, sino con la Biblia. Ok, ¿quieres más datos? Aquí van. Sigue diciendo el verso 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ok, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ok, vemos que la operación de la gran ramera es totalmente directa contra Jesucristo, contra los fieles de Jesús. Y la Inquisición nos muestra que esa es la tendencia, ese es el enfoque, la tendencia del catolicismo. De hecho, se habla de algunas situaciones de los jesuitas donde se atribuyen operaciones que quedaron realmente en algún momento como en la luz pública. Hay que aprender cuáles son las prácticas de los jesuitas, qué hacen, a qué se dedican, qué desarrollan. Los jesuitas es algo interesante que hay que estudiar, porque en el catolicismo está como ese departamento. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Cuando escuches de los jesuitas, investígalo, aprende, revisa qué desarrollan. Ok, me dijo también, dice el verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Acaso no te das cuenta cómo el catolicismo en el Vaticano se sienta frente a muchas naciones cuando llegan por multitudes a escuchar un sermón, entre comillas, cristiano? Pero tú te das cuenta que terminan ahí beatificando ídolos, terminan dándole honras a muertos. ¿Cuántas veces no se ha dicho que determinada figura religiosa de ellos se convierte ahora en un nuevo santo, que ya pueden comenzar a orar o a pedirle que interceda? Se les olvida que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ok, dicho sea de paso, ahí en ese lugar donde se reúnen los católicos, en la Plaza San Pedro, resulta que ahí hay también un elemento que es conocido como un falo, es decir, el famoso obelisco que está ahí en la plaza central de San Pedro, ahí en el centro mismo, se encuentra ese obelisco que es conocido como el símbolo fálico. Terriblemente, ellos incluso reconocen que ese elemento o ese obelisco o esa situación fue traída desde Egipto. Qué terrible, un elemento egipcio colocado supuestamente en una zona cristiana. Y es que ese es el asunto, que de Cristo ahí hay muy poco, solo nombre de Cristo, pero recordemos que la Biblia dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, la apariencia no lo es todo, amado hermano y amada hermana. Ahora, qué tremendo es que ese elemento fálico está ahí en la Plaza San Pedro. Y terrible, una gran ofensa, colocado de una forma dándole honra a un elemento traído desde Egipto. Y coincidencia, los faraones egipcios con grandes mitras o gorros, también como que esa misma práctica han tenido los cardenales y los papas, que utilizan tremendas mitras también, que de hecho hay una forma de mitra que en realidad pertenecía al sacerdocio de Dagón, y también se habla de la mitra perteneciente a un sacerdocio que representa un pez. Entonces, podemos darnos cuenta que hay demasiada evidencia, pero hay una tremenda ceguera en los fieles que están siguiendo los dogmas católicos, a pesar de que la Biblia los denuncia de manera clara. Es
tremendo, es tremendo. Ahora, cuando seguimos viendo en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que se habla que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En las principales ciudades siempre vas a encontrar una catedral católica, ciudades y pueblos. Pero la Biblia habla, eso no te tiene que sorprender, porque la Biblia menciona de manera clara y dice que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, esas muchas aguas. O sea, Dios reconoce su influencia, pero su influencia no significa que su doctrina sea buena, porque cuando ya entras a esas catedrales te das cuenta que los que abundan son ídolos, son ídolos. Por supuesto, yo sé que Dios de esos lugares sacará a mucha gente y Dios no tiene límites. Los muros de esas catedrales no impiden que el Espíritu Santo convenza a las almas que llegan con una buena intención a buscar de Dios. Dios los saca de ahí, les revela que ese no es el lugar correcto, porque ahí no se glorifica a Dios, sino que a otras entidades. Ok, sigue diciendo la Biblia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso de juicio con fuego lo hemos visto. De hecho, cuando aquella catedral de Notre Dame prendió fuego, fue evidente, fue una noticia mundial, donde quedó evidenciado que un edificio que tiene gárgolas, que tiene figuras diabólicas, de hecho fue prendido en fuego, como un aviso, como una muestra de lo que se desarrollará en algún momento de forma más fuerte. Es tremendo, pero habla que incluso Dios permitirá, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces estamos viendo cómo la traición Dios la permite para que se desarrolle un juicio, y la Biblia habla del fuego. Ese fuego es realmente juicio. Tremendo. Y te recuerdo la catedral de Notre Dame, y eso ha ocurrido en muchas otras ocasiones en distintos lugares. Ok, qué tremendo que muchos aún así no se arrepienten, viendo cómo la escritura es tan clara. Hay algunos que tratan de argumentar cosas como estas y dicen, bueno, pero es que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Un momento, hizo la Biblia. Te voy a recordar que la Biblia describe que Dios da el trabajo de amontonar al pecador para dárselo al que a él le agrada, dice la escritura. Y te voy a leer el texto, eso está en Eclesiastés. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Atención, si tú eres de los que dices que la Iglesia Católica hizo la Biblia, atención a esto. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ok, que hayan amontonado los libros y hayan creado una colección no significa que ellos tienen la verdad. Porque si esa colección de libros llamada Biblia se abre, se revisa, entonces quedan de alguna manera como evidenciados los católicos que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces no es que ellos hayan juntado los libros, no es eso lo que lo certifica. Ok, cuando revisamos nosotros las escrituras, nos damos cuenta que el catolicismo está definitivamente reprobado por Dios, totalmente. Ellos tratan siempre de defenderse y por el mismo ego no reconocen, y eso tiene que ver con falta de revelación, porque el que quiere agradar a Dios verdaderamente, pues se humilla y reconoce y se olvida del ego. ¿Cuántas veces nos ha tocado reconocer nuestros propios errores? Eso Dios lo valora, dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero encontramos que el catolicismo, en lugar de humillarse, lo que hacen es contender a tal grado que llegaron al grado de cometer lo que conocemos como la Inquisición. Entonces, esto es fuerte, amados hermanos, pero cuando seguimos viendo en la escritura, encontramos que en ese libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, aparecen cosas tan claras que muchos, en realidad, por ceguera espirituales, que no las comprenden. Cuando revisamos el verso 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán
con fuego. Pero dice a continuación, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios permite que operen en cierta dirección, pero no significa que están bien? De hecho, Dios permite que obren en una dirección de condenación, ya casi como por mismo juicio. Entonces, que ellos hayan juntado, que el catolicismo haya juntado los libros, no los certifica como verdaderos, porque solo basta con abrir esos libros que ellos juntaron, encontrar, por ejemplo, el Salmo 115, tan aborrecido por el catolicismo, y ocurre que ese Salmo, yo recuerdo que yo tuve un debate con unos católicos el 2 de febrero del 2012, y resulta que cuando yo les pienso leer el Salmo 115, dijo uno de los líderes que estaban ahí contendiendo o debatiendo con nosotros, dijo el caballito de batalla. ¿Ok? Al grado de que un texto bíblico no lo valoran, no lo leen, sino que hasta lo ven como caballito de batalla, dijeron ellos. Pero es que no es caballito de batalla, sino que para la misma enfermedad, la misma medicina. Y cuando revisamos el Salmo 115, dice la Biblia, nuestro Dios está en los cielos, verso 3. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y dice a continuación, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces los ídolos, sabemos que tienen una estrategia en el catolicismo, y es que utilizan nombres bíblicos para colocarlos en esos ídolos para que sean aceptados. Cuando revisamos, por ejemplo, la idolatría a María, en realidad no es a María, sino que a una entidad de las tinieblas que la Biblia la desenmascara como la gran ramera, como la reina del cielo, y también como la iniquidad o como la muerte. En realidad son unas operaciones terribles, pero también está escrito que el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces se cree que fue el primero que se cayó del cielo, y por eso será el último que se derribará, porque el último enemigo a vencer es la muerte, y ese es un principio bíblico, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Un principio innegable. Ok, el punto es que cuando revisamos la idolatría del catolicismo, qué interesante que cuando los católicos intentaron forzar a esclavos al catolicismo, a la idolatría de esas situaciones, los esclavos fueron como astutos, pero también ellos en un engaño terrible, como estaban siendo forzados a una religión y ellos no querían practicarla, entonces la aceptaron por las presiones. Recordemos el tema de la Inquisición, presiones terribles, letales. Las aceptaron, pero ellos empezaron a adorar a sus ancestros en las imágenes del catolicismo. Entonces engañaron a los que pretendían engañar. Entonces es terrible, y mucha gente no se da cuenta que cuando se humillan delante de ese tipo de imágenes están ofreciendo culto a demonios, porque la Biblia dice que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Eso está escrito en la Biblia, y no lo dice un hombre, sino lo dice el eterno Dios en su sagrada escritura. Y vemos como el famoso Papa se ha inclinado ante pichingos de barro, los besa, se inclina haciéndole honores a imágenes que no habita Dios en eso. Y siempre van a utilizar argumentos, siempre van a tratar de justificarlo, pero Dios no lo aprueba. Ellos dicen que son imágenes para recordar a los que alguna vez existieron, y incluso utilizan el argumento y dicen, ¿acaso tú no tienes fotografías de tu madre? Pues sí, yo tengo fotografías de mi madre, pero ella existió, y esas fotografías retratan una realidad del aspecto de mi madre, pero esas imágenes no retratan la realidad de aquellos hombres que existieron. Y de hecho, esas imágenes de las madres que nosotros tenemos, por ejemplo, si yo agarrara una imagen o un retrato, una fotografía de mi madre y yo la idolatro, pues desde ahí ya queda cancelada, prohibida, porque sabemos que en los templos lo que hacen es darle culto a esas imágenes, aunque traten de decir por otro lado de que son recuerdos falsos. Si solo fueran recuerdos, pues estarían aparte en un museo solo para de vez en cuando ir a recordarse. Pero ¿de qué se recuerdan? Si realmente esas imágenes no son fotográficas, en realidad salen de la mente de un hombre.
Y la Biblia dice en Hechos 17, versos 29 y 30, pues siendo linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o escultura de arte o imaginación de hombre. Habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres de todo lugar que se arrepientan. Y una versión católica dice que cambien, pero no cambian. Salmo 115, Hechos 17, versos 29 y 30, son textos que si un católico sincero que quiere buscar de Dios los lee, pues deja de seguir asistiendo a esas reuniones, a esos cultos paganos, porque están saturados de paganismo los cultos católicos, terriblemente. Ok, pero cuando nosotros revisamos, nos damos cuenta que incluso si pusieran atención a textos como Éxodo 20, 4 y 5, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Ok, ¿y qué es esto que tú estás viendo en pantalla? ¿Acaso no es el dirigente católico? ¿Y acaso si tú comparas esto con la Biblia, entonces quién desobedece? ¿Te seguirás siguiendo a este hombre que aunque Dios, el que inspiró la Biblia, dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás? Y mira esto. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿La Biblia o a este tipo de hombres corruptos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella? Solo es apariencia. Ok, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Atención, es una maldad eso de inclinarse ante imágenes. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para que hagan eso es porque realmente aborrecen a Dios. Pero aman esta idolatría, aman esto, y eso realmente es lo que los lleva a la perdición. Es realmente triste que están frente a las escrituras y las utilizan incluso para pasar por alto la verdad. En realidad es una gran hipocresía. Ah, pero es que María es madre. No está, un momento. La Biblia habla de una madre y sí la habla, pero no, la Biblia habla de una madre, pero no es María. Y de hecho está en Gálatas 4:26 y dice, pero la Jerusalén de arriba, la cual, atención, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Repito, Gálatas 4:26, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces tenemos que entender que Dios, amados hermanos, si habla de una madre, pero no dice que es María, dice que es Jerusalén, la de arriba. Entonces, si quieres hacerlo bíblicamente, no es María, es Jerusalén, la de arriba. Entonces, esto es realmente terrible, pero si no quieren hacer caso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Simplemente decirles la verdad, predicarles la verdad y que Dios se encargue de despertarlos. Nosotros sembramos la palabra. ¿Qué podemos hacer? Solo sembrar la palabra y que Dios se encargue de despertarles. Pero al predicarles es como una forma de ver a quienes Dios va a llamar para salvación y quienes en realidad son predestinados para condenación, porque ya vimos hace un ratito que desde la fundación del mundo ya no estaban escritos en el libro, porque hay una predestinación de condenación también. Entonces, cuando predicamos, entonces estamos buscando dónde hay posibles salvos y entendemos que los que se airan contra nosotros en realidad es porque están apartados para condenación, por eso no pueden oír la palabra del Señor. Así que esto es fuerte, pero no quiero dejar de leer también lo que dice en Apocalipsis 17, donde estábamos precisamente revisando, aparece en el texto final de ese capítulo, aparece lo siguiente, y esto es fuerte, y dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿A dónde hay una ciudad que su dirigente interviene entre los reyes de la tierra? Entonces, qué tremendo. Pero es que el catolicismo ha tenido injerencia con los reyes de la tierra. Y esa injerencia la vemos hasta el día de hoy. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Tremendo. Entonces es una ciudad. Y entendemos que trasciende más allá
de lo que ocurre en el tema natural, que podemos observar la influencia de los líderes religiosos, porque tiene que ver con una entidad que data incluso desde el tiempo de Jeremías, y qué impresionante que desde el tiempo de Jeremías han ocurrido cosas de culto a entidad de las tinieblas, conocida como la reina del cielo. Que Dios la reprenda. Ahora, interesante que cuando los católicos han tenido cierta afinidad con Egipto, trayendo un símbolo fálico, que es conocido también como el ídolo del celo, traído de Egipto para colocarlo en la plaza de San Pedro. Qué terrible que eso está de alguna manera íntimamente ligado con paganismo, porque como que esas pirámides egipcias son alineaciones que están de alguna forma ligadas con lo de la Torre de Babel. Que la Torre de Babel era una especie de altar donde pretendían conectarse con las tinieblas. Por eso Dios lo derriba. A la ciudad de Babel, la Torre de Babel, Dios la confunde, la gente que estaba trabajando en unidad, porque estaban alcanzando una conexión con las tinieblas. Ahora, lo tremendo es que los egipcios también han hecho eso con sus pirámides, los mayas también. Y nada más y nada menos que de Egipto, el catolicismo permite mantener en su plaza San Pedro un ídolo o símbolo fálico. Terrible. Es una gran muestra de su desconexión con el Dios de la Biblia. Esto ha sido todo por hoy, amados hermanos. Agradezco que haya llegado hasta este momento, escudriñando la palabra de Dios. No tomes esto como de parte de un hombre, sino de parte de Dios, que nos impulsa para que podamos compartir esto a la luz de la palabra de Dios. Si has escuchado este material y tú estás en la religión tradicional, déjame decirte que la Biblia muestra que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y su nombre es Cristo Jesús el Señor. Si tú quieres conocer la verdad, solo clama a Él, no frente a una imagen, sino que con todo tu corazón. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si entregas tu vida a Cristo, me lo puedes hacer saber. Aquí te dejo mi número de teléfono para que tú puedas contactarnos y de alguna manera, si quieres estudios bíblicos, te los podemos hacer llegar para que puedas crecer en el conocimiento de Cristo Jesús el Señor. Que Dios te bendiga, tu servidor el pastor Elder Figueroa. Bendiciones.